Saludos amigos, hoy es 25 de julio, les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Una bofetada a las víctimas del 7 de octubre. Estados Unidos rechaza el reconocimiento francés del Estado palestino. El doble juego de la diplomacia francesa. Estas son las dos noticias que vamos a hablar hoy. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió la primera respuesta de la administración Trump al anuncio del presidente francés Emmanuel Macron de que Francia reconocerá un Estado palestino, diciendo durante la noche del viernes que Estados Unidos rechaza enérgicamente la medida. Esta decisión imprudente solo sirve a la propaganda de Hamás y perjudica la paz, escribió Rubio en X. Es una bofetada a las víctimas del 7 de octubre. En contraste, el primer ministro canadiense Mark Carney expresó su apoyo a la declaración de Macron. Canadá trabajará intensamente en todos los foros para promover ese fin, incluyendo la participación del ministro de Asuntos Exteriores en la conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la resolución de dos estados que se celebrará en Nueva York la próxima semana. Esto es lo que publicó en X. Carney también criticó el papel del gobierno israelí en Gaza, escribiendo: Canadá condena la incapacidad del gobierno israelí para prevenir el rápido deterioro del desastre humanitario en Gaza. Como podrán comprobar, aquí todo se habla y todo se culpa al Estado de Israel. Aquí jamás no tiene nada que ver. El control israelí sobre la distribución de la ayuda debe ser reemplazado por una prestación integral de asistencia humanitaria liderada por organizaciones internacionales. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también emitió un comunicado en el que afirmaba: la situación en Gaza ha superado los peores temores del mundo. La postura del gobierno australiano es clara: cada vida inocente importa. Destacó el prolongado apoyo bipartidista de Australia a la solución de dos estados y al reconocimiento del Estado palestino. Gaza se encuentra sumida en una catástrofe humanitaria, añadió. La negación de ayuda por parte de Israel y la matanza de civiles, incluidos niños que buscan acceso a agua y alimentos, no puede defenderse ni ignorarse. Exigimos a Israel que cumpla de inmediato con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Y ahora yo me pregunto, ¿y Hamás no tiene que cumplir de inmediato con las obligaciones en virtud del derecho internacional de liberar a los rehenes? ¿Es que eso no cuenta? Cualquier propuesta de desplazamiento forzado permanente de la población palestina debe abandonarse. El jueves por la noche, Macron hizo un anuncio histórico diciendo que reconocerá formalmente un Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Fiel a su compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio, he decidido que Francia reconocerá al Estado de Palestina, escribió Macron en X e Instagram, compartiendo una carta que envió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, celebró el reconocimiento. La necesidad urgente hoy es poner fin a la guerra en Gaza y brindar ayuda a la población civil. La paz es posible, declaró Macron, y exigió un alto el fuego inmediato que incluya la liberación de todos los rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza. También enfatizó
la necesidad de desarmar a Hamás, restablecer la seguridad en Gaza y reconstruir el territorio. En última instancia, es esencial establecer un Estado palestino para garantizar su existencia y permitirle, mediante su desarme y el pleno reconocimiento de Israel, contribuir a la seguridad en Oriente Medio, declaró Macron. Macron insistió en que no hay alternativa y agregó que su declaración refleja la voluntad del pueblo francés que quiere la paz en Oriente Medio. Nuestro papel como franceses, junto con los israelíes, los palestinos y nuestros socios europeos e internacionales, es demostrar que la paz es posible. Mire, señor Macron, eso no se lo tiene que decir a Israel, eso se lo tiene que decir a los países árabes, a la autoridad palestina y a Hamás, pero no a Israel. Israel es el primero que lucha por la paz. Y ahora les quiero comentar, en un resumen de un artículo de Israel Hayom, el doble juego de la diplomacia francesa. Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, el ambiente europeo ha sido claramente anti-israelí. Los países de la Unión Europea y Francia en particular acusan a Israel de violar el acuerdo de cooperación firmado entre ambas partes y condenan a la FDI por vulnerar el derecho internacional en los territorios palestinos. Esta acusación sesgada se basa principalmente en informes sesgados de Hamás y ONG pro-palestinos. Peor aún, las condenas anti-israelíes y las amenazas de sanciones no tienen en cuenta las violaciones de derechos humanos cometidas por Hamás ni las dificultades que enfrenta un Estado democrático al luchar sobre el terreno contra una organización terrorista que mantiene rehenes en condiciones inhumanas y utiliza a su propia población como escudo humano. Por supuesto, Israel niega categóricamente haber atacado deliberadamente a civiles o edificios religiosos. Investiga cada incidente y admite que a veces se cometen errores. Esto es una guerra, señores. Como el tiroteo contra la Iglesia Católica en Gaza. A pesar de las admisiones y disculpas, la Unión Europea persiste firma y considera seriamente la suspensión total del acuerdo sobre la restricción de relaciones comerciales, incluyendo sanciones contra ministros israelíes, la imposición de un embargo de armas y la suspensión de las exenciones de visado. Estas son las medidas insensatas y sin precedentes contra un Estado amigo y aliado que lucha solo contra el terrorismo islamista y en realidad le hace el trabajo sucio a Francia. En estos días estará una reunión en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea con el ministro Exteriores israelí Gideon Sa'ar. La Unión Europea ha decidido por el momento no adoptar medidas punitivas contra Israel como exige Irlanda y España, ya que están en marcha negaciones positivas o negociaciones positivas. En cuanto a la cuestión palestina, observamos que la postura del gobierno francés se ha vuelto mucho más hostil hacia Israel. El presidente Macron condena en cada oportunidad que tiene una guerra injustificable en Gaza y da la impresión de haber borrado el recuerdo de la masacre del 7 de octubre del 2023. Boicotea la participación de empresas israelíes en el Salón Aeronáutico de París y luego guarda silencio sobre la liberación de Georges Ibrahim Abdallah, un conocido terrorista que planeó numerosos atentados en Francia, incluido el asesinato del diplomático israelí Jacob Ber-Simantov. En cuanto al jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot,
no le preocupa la masacre de los drusos en Siria, pero exige un tono golista. El fin de toda forma de apoyo financiero directo e indirecto a la colonización israelí. Un mensaje perpetuo y sin sentido que no ha cambiado desde la guerra de Argelia. Comentarios realizados en un momento en que Francia se ve amenazada por el terrorismo islamista y también por Rusia, y ha decidido duplicar su presupuesto militar. Así pues, para fortalecer el poder militar de Francia, volver a ser un importante traficante de armas, mejorar la balanza comercial y reducir el enorme déficit, Macron se alinea sin escrúpulos con el bando árabe musulmán. Para gran consternación del Estado judío, es Jack Lang, presidente del Instituto del Mundo Árabe, su mentor. Durante más de 2 décadas, ex ministro de Cultura, de padre judío, ha expresado su simpatía por la lengua árabe, calificándola de un tesoro de Francia. Estos días llama a los franceses a unirse y luchar contra los bombardeos en Gaza y las intenciones del gobierno israelí de diezmar al pueblo palestino. El comportamiento deshonroso del presidente Macron quedó expuesto a plena luz el día durante el último desfile del 14 de julio, día de la toma de la Bastilla. Prefirió estar junto al presidente de Indonesia y sus tropas antes que ofrecer una gran cena de honor del jeque de Kuwait, por no mencionar los abrazos, saludos en cada reunión con un líder árabe como el sirio al-Juliani o el presidente del Paris Saint-Germain, el qatari Nasser al-Khelaifi. En la misma línea, Macron también está decidido a reconocer el Estado de Palestina, aunque no haya logrado un resultado concreto. Tras la fuerte presión del Reino Unido y Alemania, y sobre todo Estados Unidos, adopta repentinamente un perfil bajo el ofrecer a su ministro de Asuntos Exteriores, Bagot, el privilegio de presidir una reunión internacional sobre la cuestión palestina prevista en Nueva York el 28 de julio de 2025. La obsesión de Emmanuel Macron por ejercer el árbitro en nuestra región a toda costa es inaceptable. Exacerba la frustración de la mayoría de los israelíes y como resultado las iniciativas francesas son automáticamente ignoradas y rechazadas. Tras los sucesivos fracasos de la diplomacia francesa en nuestra región y el dominio de Estados Unidos en los asuntos de Oriente Medio, desea el presidente Macron fortalecer la amistad entre nuestros dos pueblos y adoptar una política nueva, creativa, eficaz y más equilibrada. Esperamos sinceramente que, aunque no creemos realmente en ningún cambio genuino, vivimos en Oriente Medio y rechazamos la retórica ambigua y arrogante y moralista. Rechazamos con desprecio las amenazas y sanciones injustificadas contra nosotros, contra el Estado de Israel. En fin, quería ofrecerles hoy este resumen para que vean dónde se sitúa Francia hoy en día y el doble rasero del gobierno de Emmanuel Macron. En fin, nada más por el día de hoy. Hoy es viernes. Les deseo Shabbat Shalom. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes.